Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Es un episodio que está extraído de mi vida en vivo y a todo color. Y creo que es muy importante porque vamos a hablar acerca del hábito de la celebración. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren posicionar una marca personal de alto impacto, que quieren verse auténticos, que quieren verse reales y al mismo tiempo atraer a las personas correctas hacia lo que ellos hacen. Y esta semana resulta que yo, bueno, no sé si tú sabías, pero yo juego voleibol. Bueno, competí muchísimos años, paré muchísimos años más, pero ahorita reinicié. Entonces, la semana pasada estaba yo, el viernes estaba yo entrenando y me dice el entrenador como, óyeme, yo te estaba escuchando en el podcast cuando hablaste de esto y esto. Entonces yo como, ¿cómo así? ¿Tú me escuchas a mí? Entonces yo dije, ay, no puedo creer, o sea, alguna persona en el universo me escucha, aparte de mi mamá. Y bueno, pasó así, ya continué. Y al final del entrenamiento yo digo, como, venga, y en serio, o sea, eso tan horrible, como que yo me di cuenta que yo misma estaba disminuyendo mi trabajo de los podcasts, porque pues yo llevo varios años, pues, con el canal. Y entonces resulta que yo me voy a mi plataforma donde subo todos los episodios y me doy cuenta de algo. Lo primero es que hasta ese momento llevaba 81 episodios dentro de la plataforma de podcast y además de eso, bueno, tenía como muchos reconocimientos, pero uno de ellos es que pues tengo 1000 descargas. Entonces, yo empecé a reírme, yo decía, wow, o sea, qué increíble como ese contraste de cómo yo me veo, porque pues si 1000 personas han descargado el podcast, eso no es nadie, eso no es solo mi entrenador y mi mamá. Y entonces yo estaba en esa cosa como que me sentía súper mal. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Es como que todo ese fin de semana yo empecé a tener escenarios donde estaba hablando mal acerca de mí, ¿sí? Es como, cociné con unos amigos, entonces yo como, no, pues sí, la verdad no quedó tan inmundo. Estaba hablando con otra persona de algo completamente diferente, entonces yo empecé a notar cómo mi síndrome del impostor subió todo el volumen. ¿Sí? ¿Qué es el síndrome del impostor? Pues esa vocecita que invalida lo que cada uno hace. Entonces, en mi caso, mi síndrome del impostor, o sea, vino con el, a mí nadie me escucha, solo mi entrenador y mi mamá. Después, sí, no cocino tan horrible, sí, disculpen si no les gusta, que eso era lo que yo estaba hablando, y ya después, hablando de cosas particulares, pues de lo que yo hago de mi trabajo. O sea, yo empecé a ver cómo ya yo decía, no, yo no sirvo para nada, yo no sé ni qué hago acá. Y una de las cosas que me di cuenta que he dejado de hacer, y es por eso que estoy trayendo este tema contigo, es que uno de los hábitos de los cuales pues yo pues hablo todo el tiempo, que en realidad si soy muy honesta, yo no lo creé para los otros, yo lo creé para mí porque esta sensación de nunca, sí, de ser una perdedora, de nunca hacer cosas, las cosas bien, nunca hacer las cosas de suficientes, a mí nadie me escucha, o sea, esto no es algo que me apareció, ni que se desapareció. Entonces, cuando yo creé para mí los hábitos de celebración, después de los años fue que vi que era pues algo que yo podía compartir con los otros. ¿A qué es a lo que me refiero y por qué este episodio para mí es un poquito vulnerable? Porque estoy recién como reconociendo que estos días me visitó y se me sentó al lado y me abrazó y me arropó con su manto el síndrome del impostor, es porque durante un tiempo, por, sí, motivos válidos o no válidos, pues resulta que yo ya no estaba celebrando mis logros. ¿Y qué es lo que ocurre?
al dejar de celebrar mis logros, pues ya se me olvidó, ¿sí? Dejé de reconocer lo que hago. Nuevamente, volviendo al ejemplo de los podcasts, pues no sé, o sea, estar aquí haciendo 81 episodios, pues cuántas personas lo hacen, puede que haya más, pero pues yo, por lo menos en mi entorno, conozco, podría contar con menos de los dedos de una mano cuántas personas conozco que tengan esa consistencia. Entonces, y empecé a ver cómo en todas las áreas de mi vida, pues ya yo me empecé a invalidar. Y esto es algo que reconozco me empezó a afectar más porque dejé de lado un hábito que para mí ha sido muy importante y por el cual como que he desarrollado muchas estrategias o muchas estructuras. Y pues esto es algo que obviamente lo estoy hablando porque en estos momentos está en crudo, por lo menos en mi vida, pero es algo que yo veo todo el tiempo con empresarios, con profesionales con los que interactúo, con los que hago procesos, con los que comparto en diferentes escenarios. Y es por eso que estoy trayéndolo primero para mí y lo estoy compartiendo contigo, pues porque sé que puede ser muy relevante la importancia de desarrollar esos hábitos de la celebración. Y la mayoría de los líderes no le ponen el poder o no le ponen la importancia de reconocer y celebrar esos logros, ¿sí? Porque puede que haya muchas maneras de reforzarlo, pero lo que yo quiero traer es que el desarrollar los hábitos de celebración permite que tú tengas otro tipo de resultados y sobre todo otro tipo de conversaciones internas. Y hay una gran cantidad de libros y de material que confirman esto. O sea, esto no es algo que yo me inventé. De hecho, hay un libro que se llama Tiny Habits que te recomiendo si no lo has leído, que es de BJ Fogg, donde él habla acerca de eso, de la importancia de celebrar, porque cuando tú celebras, cuando yo celebro, entonces eso hace que se libere dopamina en el cuerpo. Entonces tiene un efecto fisiológico el celebrar, sí, el celebrar o la celebración. Entonces, primero es como reconocer e integrar en el cuerpo esa sensación del triunfo, del logro, del progreso. Refuerza el comportamiento porque cuando tú haces algo que se siente bien, que se siente bien en tu cuerpo, pues vas a querer hacerlo más. También aumenta la probabilidad de repetirlo, de sentir como, wow, sí, a mí me ha ido bien, yo puedo hacer esto. Y es por eso que, o sea, ahorita volviendo a lo que te cuento, pues nada, o sea, yo estaba era en una espiral hacia abajo donde yo decía, o sea, yo no sé ni por qué estoy acá. Entonces, pues claramente sí, o sea, es humano. Yo no voy a venir aquí a decir que soy perfecta, que todo el mundo me aplaude, que todos los días amanezco pensando que mi vida es lo máximo y que porque sí, que todo me ocurre. Pero empiezo por ese lugar de reconocer que no estaba honrando ese hábito que para mí es muy, muy importante. Hay otro libro también que se llama el principio del progreso. No recuerdo bien, es de alguien apellido Kramer o Kramer, ¿sí? Donde se estudiaron miles de personas en el mundo profesional y entonces empezaron a ver que la mayor motivación de alguien en su trabajo no era que le aumentaran el sueldo, no era el estatus que eso les daba, sino la motivación y el reconocimiento por esos logros. Entonces, por eso es tan importante cuando nosotros sentimos que tenemos un progreso, ahí eso es como la gasolina de la motivación, ¿sí? Entonces, el dejar de celebrar ese progreso es lo que hace que nuestro cerebro lo deje de registrar y ahí es cuando empieza la espiral de sentirse perdido, ¿sí? No soy nadie, nadie me quiere. ¿Y por qué estoy trayendo eso? Pues primero es porque muchos líderes, muchos, 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 o sea, partiendo por mí, ya te lo estoy contando, pero en el escenario profesional, esto es un escenario que se ve, ¿sí? O esto es una situación que se ve muy frecuente. ¿Por qué? Porque las personas apenas logran algo, ya pasan al siguiente objetivo, ¿sí? A mí me pasa, es como logra esto, bueno, ¿dónde está lo que viene? ¿Dónde está lo que viene? Entonces no hay un espacio de celebración, de integrar ese logro y cuando eso ocurre, pues obviamente se olvida, hay una sensación de que nunca lo que logras es suficiente, ¿sí? Y ahí es donde ese síndrome del impostor le sube todo el volumen y te empieza a gritar todas las veces que no te ha ido bien, ¿sí? A decirte que te va a ir mal, como a empezar con esa tragedia. Cada uno tiene su propia fórmula
de experimentar el síndrome del impostor, pero eso es algo que ocurre, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a perder la energía, la motivación, las ganas de progresar, ¿sí? La sensación de orgullo personal, porque el cerebro no está registrando ese éxito. Una de las cosas que yo desarrollé en un inicio fueron hábitos de celebración, porque esos hábitos de celebración lo que hacen es que te ayudan a integrar ese tipo de éxito. Yo te voy a hablar de algunos, de hecho, esto es un regalo que tengo, si a ti te parece, te llama la atención y quieres, yo tengo un documento donde hay como 100 ejemplos de cómo puedes desarrollar tus hábitos de celebración. Yo tengo unos que son pues como mis favoritos, que ahora te los voy a mencionar, pero es importante que tú empieces a buscar, pues, cuál sería como, o cuáles serían tus rituales o tus hábitos de celebración. Primero están las celebraciones físicas, ¿sí? Que esas son como las más primitivas, las que más se sienten en el cuerpo, porque el cuerpo celebra antes de la mente. Si tu cuerpo tiene como esa dosis de dopamina, que se siente, que tú la vas llevando y que tú la vas estimulando, entonces eso va a generar una emoción completamente diferente. Entonces, cuando tenemos esas celebraciones físicas, entonces ahí es donde vas a empezar a sentir los beneficios de este ejercicio. Celebraciones como qué, así como hacen los deportistas, ¿no? Que levantan las manos o que saltan, ¿sí? O que hacen un gesto de victoria. Yo me acuerdo cuando jugaba, es como, ¡ah! Así como se siente en el cuerpo. Aplaudir, bailar, ¿sí? Entonces mira en tu escenario cuáles son diferentes tipos de celebraciones físicas que son más fáciles para ti y que puedes empezar a integrar y que puedes empezar a hacer de manera constante cuando tú logres sí, algo. ¿Por qué? Porque esta es la otra cosa. Una celebración, nosotros la asociamos con que tiene que ser algo absolutamente noble. Sí, una reconocimiento, no sé, una llave a la ciudad, ¿sí? Un premio Nobel, no sé, o sea, sí, una estatua. Y resulta que no. Aquí lo importante es que tú mires tu propio proceso y que empieces a reconocer, esto es un logro para mí. Sí, esto es un logro para mí. Hablé, por ejemplo, una ocasión, yo recuerdo uno de los logros que yo tenía, porque yo antes me comía todas las emociones, entonces llegó un momento donde ya, pues, empecé a ser muy emotiva, entonces ya, no sé, me conmovía y lloraba fácilmente, pues es algo que yo celebro, ¿sí? Puede que otras personas no, pero para mí eso era muy valioso. Entonces, pues ya tú lo verás, qué es lo que quieres, el tamaño no tiene nada que ver, hace cuánto tiempo no tiene nada que ver, es que tú realmente digas, quiero y elijo celebrar esto. Entonces, cuando tú utilizas tu cuerpo para la celebración, entonces eso se integra y se registra como un logro y va a ser muchísimo más fácil para ti tener acceso a esa emoción cuando la busques versus si nunca celebras nada de lo que haces. Bueno, eso es una. El otro tipo de celebraciones son las celebraciones verbales que tú emites, ¿sí? En voz alta. No, nadie te tiene que escuchar, ¿sí? De hecho, yo muchas de mis celebraciones las hago dentro de mi closet, entonces no tiene nada que ver dónde la hagas, lo importante es que tú, ¿sí? Sea tu espacio personal de eso. Entonces puedes decir, ¿no? Como bien, lo logré, sí. Oh, qué orgulloso estoy de mí. Si hay una palabra, sí, fuerte. Un saludo para Dana, ¿eh? Qué chévere que estés aquí. Si hay una palabra fuerte que para ti signifique celebración, pues la puedes hacer, un grito. Yo, pues no sé, para mí es fácil accesar a esas, a la verbal y a la física, pues porque en el deporte, sí, o sea, muchas veces celebré de esa manera, pero aquí lo importante es que tú empieces a ver la tuya. ¿Cuál es el otro tipo de celebración? Las celebraciones emocionales, ¿sí? Que esas son un poquito más intencionales porque van a requerir de ti como un espacio de querer sentir esa emoción. Entonces, por ejemplo, sentir la gratitud. La gratitud se aloja en nuestro cuerpo en diferentes lugares. Para algunos la gratitud se puede reflejar en su pecho, entonces cómo se siente como un hormigueo en el pecho, como un calor, como un latir del pecho. En otras personas en las manos, ¿sí? No sé, es como cómo se siente la gratitud. Tú puedes cerrar los ojos y decir, no sé, me sudan las manos, siento calor, ¿sí? Otras personas en el estómago, en diferentes lugares del cuerpo. Entonces aquí es importante que tú veas, en tu caso, cómo se siente la gratitud
después de ese logro y es como, ok, voy a experimentar la gratitud, como sea que sea, ¿sí? La sensación de satisfacción. Para mí, la sensación de satisfacción es aquí en el plexo solar, como arriba del estómago, del ombligo, y es así como una tensión que se siente. Entonces ahí es como, ah, sí, yo la siento ahí. Entonces aquí la invitación es que tú empieces a ver, bueno, para ti cómo se siente y cómo podrías generar esa emoción y sentirla en tu cuerpo de la satisfacción. La otra, sí, podría ser reconocer tu esfuerzo. ¿Cuáles son? O sea, ¿qué tipo de cosas haces del reconocimiento? O disfrutar el momento, ¿sí? Puede ser, no sé, respirar profundo, puede ser sonreír, como que tú empiezas a asociar esas emociones con un tipo de sensación corporal y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si tú no sientes esa victoria, si no sientes ese logro, nuevamente el cerebro no registra ese éxito. Y lo confieso aquí en ti, yo llevaba muchísimos meses hablando, que de hecho aquí antes de hacer la publicación saqué mi cajita de celebración, que yo la pinté con mi arte de niña de 5 años y yo llevaba muchos meses sin abrirlo. Entonces yo decía, no, o sea, nuevamente, sí, ya venga aquí alguien, recójame, yo no sirvo para nada. Y cuando yo veía esos papeles es como, wow, o sea, todas estas cosas que yo no me había permitido celebrar. Entonces, esto es importante, esto es algo muy personal que si tú lo haces, o sea, de verdad que te va a ayudar a transitar esa emoción o esa sensación de, ¿sí? De ser, para mí es como ser una perdedora, de ser una nadie, lo vas a poder transitar muchísimo más rápido. Por otro lado, son las celebraciones mentales. Pues sí, más mentales son internas, sí, es como, bueno, ¿cómo puedes reconocer tu progreso? Puede ser, no sé, recordando lo que hiciste, ese proceso, sí, de pronto haciendo algo físico donde tú pones de manera creativa alguna de las cosas, perdón, este me estoy adelantando porque este no es tanto mental, pero es como pensar en qué hiciste bien, reconocer las cosas que hiciste bien, entonces esas son las celebraciones mentales. Y la otra, ahora sí ya me voy a pasar, una de mis favoritas, pues son las celebraciones simbólicas, que ahí ya tú puedes utilizar la creatividad, puedes, no sé, tener algo escrito en algún lugar, una cartelera y poner cositas gráficas o escribir frases que te animen. em, Tomar fotos de ese momento. Yo tengo una que para mí es muy importante y muy chistosa, me siento, es como, sí, es muy importante que llevo muchos meses sin hacerla, pero bueno, ya la retomé. Y es que yo desarrollé, yo creé, yo decoré esta cajita, que es una cajita de celebración, y lo que yo hago es que yo la lleno cada vez que yo, pues no sé, algo ocurre en mi vida que yo quiero celebrar, entonces simplemente pues yo anoto un papelito, le pongo ahí el porqué, le pongo la fecha, antes no le ponía la fecha, y entonces ya yo empiezo a ver, wow, en este mes esto pasó, y yo los voy poniendo todos estos papelitos que están aquí escritos, pues yo los voy poniendo en la caja. Al final del año, yo lo que hago es que me voy a un lugar. Este año pasado estaba fuera de Colombia, no me había llevado mi caja, entonces ya ahora sé que también no lo pensé bien, entonces pues no hice ese ejercicio. Y entonces pues nada, yo al final de año voy por mi cuenta, me voy, me separo de toda la familia, empiezo a leer esos papelitos y de vez en cuando también algo que no estaba haciendo, pero pues que también me recomprometo conmigo misma a hacer es agarrar y leer cada cierto tiempo, es como, wow, mira, hice esto, hice esto, hice esto. Entonces, esto es uno de los que más me ha funcionado. Obviamente, yo te estoy compartiendo desde la vulnerabilidad, aquí no se trata de hacerlo perfecto, pues ya era un hábito que había dejado, voy a regresar. Otro también que funciona un montón y que yo lo había hecho como más o menos mal, es tener una lista de celebración. Entonces, yo tengo mi playlist de Spotify que voy después de un logro y yo me bailo la canción, me la gozo nuevamente en mi closet, sí, es donde hago muchas de esas celebraciones. Y otra cosa que estoy viendo es que, claro, como viajé tanto, entonces pues yo al final como que no sacaba el espacio. Entonces esto también pues te lo digo porque aquí la intención no es que ya a la perfección te vaya a ocurrir, sino que tú empieces a ver pues cómo lo va rotando. Y ahora, digamos, después de esto que te cuento que me acaba de pasar, pues veo otras maneras o voy a crear otras maneras de hacer esa celebración. Otro tipo de celebraciones son las celebraciones compartidas que también son muy chéveres. Por ejemplo, si tú ves que, no sé, alguien que tú quieres o admiras tuvo un logro, tú le puedes decir, oye, reunámonos y celebremos, vamos a tomar un café para celebrar o nos tomamos una champaña, como que tú también nutrirte de las celebraciones de los otros y das espacio a los otros para que ellos también se celebren. Em,
¿sí? Eso es muy poderoso, entonces las celebraciones compartidas y aquí es donde en el entorno laboral o el entorno empresarial es muy valioso que varias personas, sí, oye, vamos a celebrar esto, sí, o en el trabajo, que haya un hábito o un ritual o una tradición que puedan crear para celebrar esos logros más frecuentemente. Porque esta es la cosa, o sea, sí, yo es algo que yo llevo haciendo muchos años, pero no porque lo llevo haciendo muchos años significa que ya no lo requiero hacer, que yo pensaba que sí. Entonces, como tú, no sé, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, te dedicas ese espacio para celebrar o después de qué cosas, ¿sí? Cuando tienes un nuevo cliente, cuando cierras un nuevo ciclo. Entonces, esas cosas, de hecho, hace un tiempo atrás, alguien me estaba contando que ellos inclusive celebraban las cosas que no eran tan buenas, ¿sí? Entonces, no sé, celebro que este cliente ya no quiere trabajar conmigo, celebro que mi relación terminó, porque al final, a largo plazo, aunque en el momento la situación no sea favorable o no te haga sentir bien, eso puede tener o sea, un beneficio más grande que de pronto no te imaginabas en el futuro. Entonces, ese hábito también, ¿sí? O sea, eso es algo que yo no lo había visto, que de hecho dije, wow, creo que voy a empezar a celebrar esas cosas que no me encantan tanto porque en el largo plazo sé que era lo mejor que me podía pasar. Cuando tú empiezas a generar ese hábito de la identidad, ¿qué es lo que ocurre? Es que tu cerebro empieza a registrarlo mucho más rápido. Y esto es como subir una montaña, sí, enjabonada. No es porque yo lo hice una vez, entonces ya me quedé allá. O sea, sí, eso es que si tú paras, vuelves a bajar al nivel uno. De pronto, sí, no en el -5 donde estabas antes, pero sí, en la medida en que lo vayas haciendo, pues va a ser muchísimo más rápido. Y si no paras, pues obviamente eso te va a traer muchos beneficios, porque realmente reconocer eso o ese proceso o ese quién eres tú en quien tú te has convertido. ¿Sí? Ese tipo de cosas, primero que todo, es muy poderosa, es el material o la materia prima de mi propia filosofía de trabajo de usa tu derecho a presumir, porque si yo no celebro quién soy, no celebro lo que he hecho, no celebro el progreso, que de igual eso, o sea, de igual manera eso te lo digo a ti, si tú no celebras quién eres, tu progreso, lo que te ha costado estar donde estás, pues muy poco probable que los otros lo vayan a reconocer en ti porque no sientes ese orgullo personal. Y eso se hace magnético. Eso es lo que los otros admiran. Entonces, cuando tú haces ese ejercicio, tú vas a empezar a verte desde otro ángulo. Hay otro ejercicio que mientras te lo estoy diciendo a ti, yo ya me estoy poniendo la tarea, que eso está en mi libro, en el capítulo número 7, y es agarrar una hoja y en esa hoja tú vas a partirla por la mitad y en el lado izquierdo vas a escribir 50 logros, ¿sí? 50 cosas que tú quieres celebrar, las que sean, del tamaño que sea o del tiempo que sea. Y enfrente a cada una de esas cosas, en el lado derecho de la hoja, vas a escribir uno de los obstáculos o el obstáculo más grande que superaste para llegar ahí. Eso lo que va a hacer es que va a ser como una inyección de celebración y reconocimiento súper poderosa. Entonces, en estos momentos te comparto que la voy a hacer y te comparto para que la hagas. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente es volver a retomar todas esas cosas que el motivo que sea, pues no te has permitido esa celebración. Es supremamente importante, es una de las mejores herramientas que yo he encontrado a lo largo de los años para reconocer, y esto te lo digo para mí, porque esta herramienta pues empezó por mí y ahora es una herramienta con la que yo trabajo y he trabajado con cientos de líderes en diferentes países a lo largo de los años, que ha sido muy poderosa para hacer esa vuelta en el espejo y mirarse a la cara y decir, sí, o sea, yo me reconozco y yo me celebro. Me encantaría saber si este episodio de hoy te ha dado ideas de cómo puedes celebrar tu progreso, tus logros, ¿sí? Y si hiciste alguno, pues bueno, me lo compartes. Este es el tema que venía a compartir contigo el día de hoy. Si tú eres un empresario o un profesional que lleva más de 10 años haciendo lo que está haciendo y que está en ese proceso donde quieres crecer, donde quieres que tu mensaje llegue a más personas, donde quieres tener esa certeza, cómo hacerlo con autenticidad, cómo desarrollar esta marca personal que realmente va a inspirar a los otros y te llama la atención y conecta este mensaje contigo, me puedes escribir
un mensaje por DM, organizamos una conversación, hablamos acerca de los diferentes programas que tengo, a ver cuál de ellos puede servir para ti. Y si también conoces a alguien que está en este proceso, que de pronto pues no se celebra y no se reconoce con esa gran diferencia que ha hecho en los otros y le quieres compartir esta información, también te lo agradecería un montón. Eso es todo lo que tenía para ti el día de hoy. Espero que haga una gran diferencia para ti, como lo está haciendo para mí, por no sé cuánta vez. Pero, pues bueno, esta es una de las habilidades más grandes y es uno reconocer que no, la perfección no existe y es continuar, caerse, volver al camino. Espero que celebres más tus logros y que nos sigamos viendo en este mundo digital. Chao.